En Lima Metropolitana, como bien lo mencionas, hemos identificado que aproximadamente 8 de cada 10 familias en Lima Metropolitana ha tenido en algún momento una inseguridad alimentaria que se define como la capacidad también de las personas a poder adquirir, utilizar y darle un uso correcto a los alimentos que dispone y que adquiere, ¿no? Está Henry Torres, subdirector de Acción contra el Hambre, y uno de los temas que, respeto yo, nos interesa es la inseguridad alimentaria que alcanzó a 8 de cada 10 familias en Lima Metropolitana. Aquí hay pobreza urbana. O sea, a ver, es completamente distinto a las regiones, porque en las regiones tú, al menos una persona que está en pobreza, ellos tienen la tierra de la cual pueden sacar alimentos, lo que se llama el pan llevar, y poder resolver este problema. Pero aquí, ¿qué tiene un pobre, ¿no?, para poder alimentarse? Si no es que tenga dinero para poder comprar insumos. Hola Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Hablemos Claro. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Recibo un saludo de Acción contra el Hambre. Gracias Bueno, por a ver, incorporar estos temas en el debate. sí, tengo un pequeño problema con el retorno, permíteme un minuto, pero sí sería bueno que vayamos esbozando qué es lo que ustedes han encontrado como primeros resultados respecto a esta crisis alimentaria. Sí, desde Acción contra el Hambre lo que hemos venido haciendo es un monitoreo que nos marcan un poco las tendencias desde las etapas de COVID que también han tenido impacto en la seguridad alimentaria de las personas. En Lima Metropolitana, como bien lo mencionas, hemos identificado que aproximadamente 8 de cada 10 familias en Lima Metropolitana ha tenido en algún momento una inseguridad alimentaria que se define como la capacidad también de las personas a poder adquirir, utilizar y darle un uso correcto a los alimentos que dispone y que adquiere, ¿no? Como bien lo mencionabas, en la zona urbana, el impacto un poco que se mide a través del incremento de precios que genera lo que es la baja capacidad de las personas de acceder a alimentos. Pero esos impactos de crisis alimentaria también tiene un énfasis en la población rural que está más abocada como medios de vida a la producción de alimentos. Entonces la disponibilidad también se va a ver afectada en cierta medida por otro tema adicional que es el uso de productos fertilizantes para las cosechas, ¿no? Para la producción de alimentos. Ese es otro de los impactos que vamos a ir viendo a lo largo del año. Ujú. Yo estaba dando una noticia sobre las perspectivas económicas del Banco Central de Reserva de Perú. Ellos dicen que la inflación está bajando. ¿Esto finalmente cambiaría el escenario o no, según la forma en la que ustedes lo ven? Eh, una primera mirada a esto puede ser un impacto a corto plazo, que si bien es cierto se puede ver reflejado en los precios, pero las huellas que ha podido haber dejado estos incrementos de precios, que tienen que ver también nuevamente con el tema de insumos agrícolas, ya disminuyó, ¿no? Ya tenía un impacto en las zonas de producción. Esas zonas de producción no van a tener los mismos rendimientos que en un contexto, digamos, normal. Entonces, a la larga también puede establecerse menores índices de productividad de cultivos de pan llevar y a la vez estos tener algún nivel de escasez en el futuro, ¿no? Lo digo como una primera mirada al reporte que mencionas, Ujú. pero podemos, creo que seguir viendo más impactos alrededor de eso. Bueno, yo estaba diciendo, viste, antes de empezar a conversar sobre la pobreza urbana. La gente no entiende de qué se trata esto, entonces sería bueno explicárselo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos el mismo panorama o escenario en algunas regiones del país con mayor incidencia, si no lo vemos con mayor fuerza aquí en Lima Metropolitana? Ojo que Lima es, como lo habíamos conversado con los amigos de Lima, ¿cómo vamos? Una de las zonas de mayor índice de población. Entonces, pero claro, aquí la pobreza urbana tiene otras características que son mucho más dramáticas para diferentes hogares. Sí, mira, en Lima es, claro, por temas hablando de población en valor absoluto, es casi un poco más de un tercio de la población de Perú. Se concentran también los mayores, obviamente, los índices de informalidad en los temas de medios de vida, que son empleo, emprendimiento en las zonas. Entonces, los impactos que tiene una zona como Lima, casi, digamos, a nivel de medición de país, se refleja mucho, ¿no? Da una cuota muy importante. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando siempre de los reportes de INEI de pobreza monetaria, ¿no? Que es la capacidad de las personas de poder cubrir
sus alimentos, una canasta básica media, digamos, encima de ese umbral es calificado como no pobre, sobre bajo de eso es pobre, y sobre más abajo todavía es cuando no tienen el recurso monetario como para cubrir una canasta de alimentos. Entonces, esos son digamos, los esquemas que actualmente se vienen midiendo. Esto complementado con otras mediciones que dentro de Acción contra el Hambre venimos realizando en lo que es la capacidad que tienen las personas de poder alimentarse, o las estrategias de afrontamiento que tienen ante bajos recursos, como tú lo mencionabas, comer en menor cantidad, comer menos veces al día, o no comer, o prestarse recursos, o empezar a vender activos o productos de la casa, digamos, son las estrategias que también complementan un poco la mirada más global del tema alimentario en las familias, en este caso urbanas, que estamos haciendo los reportes. Y esto trae consecuencias en lo físico y en lo psicológico, porque claro, el hecho de no tener alimentos de calidad afecta a determinadas hay ciertos grupos de población, sí. Claro, a determinados grupos, ¿no? Mira, yo tengo aquí algunos datos para compartir con nuestra audiencia. Dice, la anemia afecta al 38.8% de los niños entre 6 a 35 meses, ¿no? O sea, que están en desarrollo. Dice, la desnutrición crónica al 11.5% de los menores de 5 años. El 30% de la población se encuentra en una situación de pobreza monetaria y casi un 80% del empleo es informal. Esto es del INEI del año 2021. Aquí nomás dice, el índice de precios de consumo en Lima ha subido 8.81% y a nivel nacional se ha incrementado hasta su nivel más alto en 25 años. Las familias peruanas están teniendo que afrontar incrementos de casi el 20% en algunos alimentos como los huevos, sin acceso a empleo formal, sin ahorros tras la pandemia. Perú importa más de 1.2 millones de toneladas de fertilizantes químicos al año para cubrir la necesidad de cerca del 50% de los agricultores. Alrededor de 1.7 millones de productores agrarios, siendo Rusia el principal proveedor de fertilizantes nitrogenados, seguido de China. Este es el desarrollo. Ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la anemia y, por ejemplo, por la desnutrición crónica? El contexto inclusive nos incorpora a un tema adicional, que es el tema de obesidad, ¿no? En el caso de anemia genera, digamos, la anemia es la baja hemoglobina en sangre. En cristiano lo que viene a hacer es que cuando la baja hemoglobina en sangre se presenta, tiene unos impactos en la población, sobre todo menor de 3 años, donde empieza a afectarse el desarrollo infantil temprano. Y la huella que puede generar esa afectación, que es la anemia, lo deja, digamos, en menor capacidad para desarrollar aprendizaje en edades posteriores, y cuando son adultos, afectando su productividad. No es que un día tengo anemia, pasa 3 meses, me recupero de la anemia y ya estoy bien. No, ya dejó una huella que se va a ver afectada en la capacidad educativa y en la productividad de personas adultas. En el caso de desnutrición crónica, de igual manera, es una referencia de talla para la edad. Los niños menores de 3 años tienen que tener una determinada talla para la edad, pero esa es la parte física. Y en la parte interior, lo que se está viendo por dentro de ese niño con baja talla para la edad, también es una afectación al desarrollo infantil temprano con los impactos que se mencionan. Y en el caso el tercer caso, que es obesidad, porque todos estos dos primeros elementos están muy relacionados a la poca capacidad de las familias de adquirir alimentos, de tener alimentos nutritivos. Uh-huh. Pero cuando también tienes pocas capacidades, o también tienes capacidades, a veces tu selección de alimentos no es la más correcta ni la más adecuada, ¿no? Con lo que estamos mencionando en algunos casos como alimentación saludable. También cuando bajan los precios, tienden las familias a cubrir la sensación de hambre, a alimentarse, pero con alimentos industrializados, con octógonos, que no contribuyen, digamos, a una alimentación saludable, y se puede generar en población infantil y también adulta el otro problema, que es sobrepeso y obesidad. Digamos que son los impactos más fuertes. No, mira, aquí hay datos además bastante serios. Seguramente la gente nos está escuchando y se está preguntando qué podemos hacer. Pero esto también pasa no solamente por ello, sino porque existan políticas de apoyo, ¿no? Se hablaba mucho de subvenciones. Ahora estamos hablando mucho de las ollas comunes, que son importantes para poder garantizar la alimentación de muchos peruanos. Mira, el informe técnico, además, que ustedes han elaborado, porque ustedes son Acción contra el Hambre, dice lo siguiente: según el informe técnico, situación de seguridad alimentaria en tiempos
tiempos de crisis en Lima Metropolitana a julio de este año, dice. O sea, aquí nomás se refleja el impacto del aumento de los precios de los productos básicos en situación de inseguridad alimentaria en el Perú. La inseguridad alimentaria alcanzó 8 de cada 10 familias de Lima Metropolitana. Los efectos de la pandemia más la guerra de Ucrania alcanzó el 79.4%, 40.2% inseguridad moderada y 39.3% inseguridad severa, con un aumento de 5.6% en inseguridad moderada y un 16.2% en inseguridad severa en comparación al año 2020. O sea, no estamos nada bien. Y esto podría agravarse, digo, tenemos esa perspectiva, porque ustedes están haciendo esta evaluación hasta julio, o sea, hasta el mes pasado. Llevamos recién 13 días, de agosto. Entonces esto a mí me parece preocupante. Sí, efectivamente, los temas relacionados a la poca capacidad de poder adquirir fertilizantes para la producción, el incremento de precios, la afectación que se está llevando a cabo de los medios de vida, el empleo, emprendimiento, que todavía no es, digamos, un elemento o un tema que haya levantado vuelo, son las causas que van a desarrollar las familias a llevarlos a esta inseguridad alimentaria. El punto más crítico que mencionas en lo que has dicho es el aumento de la inseguridad alimentaria calidad severa. Eso es, digamos, el incremento de 16% es uno de los puntos que más ha saltado en nuestros análisis, en nuestros reportes, ¿no? O sea, ya los impactos vienen arrastrando una informalidad en el tema alimentario en Lima Metropolitana, en los medios de vida. Le sumas el tema de COVID, los impactos de estos, la lentitud para recuperarse de este problema de pandemia a nivel de medios de vida, a nivel de empleo y emprendimiento, y nuevamente le sumas un contexto de crisis global, específicamente donde se afecta el incremento de precios, digamos que son los primeros análisis que tenemos que nos dan esa mirada, ¿no? De crisis, de seguridad alimentaria severa incrementada. A mí sí me gustaría preguntarle a la audiencia más adelante si se han quedado sin comer al menos una vez al día, porque miren ustedes, los niveles de hambre en familias se han incrementado en 1.7 veces en comparación al 2022. Por lo tanto, 9 de cada 10 familias están preocupadas por no tener alimentos y han comido poca variedad de alimentos en los últimos meses. Eso quiere decir que hay no hay calidad en la alimentación. Han dejado de comprar alimentos saludables seguramente, ¿no? Y se han trasladado, por ejemplo, a la compra de harina o a la compra de grasas para poder llenar el estómago, ¿no? En al menos 3 de cada 10 familias, un integrante dejó de comer un día en el último mes y en 1 de cada 2 familias, alguno sintió hambre, pero no comió por falta de dinero. Las familias han reducido además sus porciones de comida durante 4 días a la semana. Asimismo, en la mitad de los días de la semana han tenido que reducir el número de comidas y el consumo de alimentos en los adultos para alimentar a los más pequeños. O sea, se están tomando prioridades. Así es. Ese es el detalle un poco más, si le quieres ir a lo más específico, de cómo se traduce la inseguridad alimentaria en las familias, ¿no? En esas medidas de afrontamiento que tienen que desarrollar las familias para poder alimentarse, ¿no? Eso es una necesidad básica de todos. Algunos lo afrentan dejando de comer, dándole de comer un poco más a los niños, o pedir, como te comentaba hace un momento, también hay reportes de venta de activos, de venta de productos dentro del hogar, o en algunos casos, como población migrante, refugiada venezolana, trasladarse a otras zonas de vivienda, ya no alquilar, digamos, con 2 dormitorios, sino de repente con una habitación unifuncional, digamos, que genera ya otros problemas, ¿no? De hacinamiento, ¿no? Entonces, todo eso es una cadena, digamos, de impactos negativos que se van a ir dando, ¿no? Yo me he puesto a pensar el otro día, ¿no? Yo tengo, como seguramente muchos profesionales, la capacidad de poder acceder a ciertos niveles de consumo, de poder garantizar la alimentación saludable de mi familia. Pero me ponía a pensar, ¿qué alternativas tiene un pobre que vive en una casa de estera si no tiene la forma de, por ejemplo, agenciarse dinero que no sea el poco que le llega, ¿no? A través de la venta de productos? Yo cada vez veo mucho más gente en las esquinas vendiendo caramelos, algunos mendigando, ¿no? Y seguramente todo el que está en estos momentos circulando por alguna parte de la ciudad lo va a notar, y eso es un problema que cada vez se va acentuando más. O sea, y lo que yo estoy viendo también es el incremento del trabajo infantil. O sea, las familias tienen que verse obligadas a acoger absolutamente a todos los integrantes y ponerse a buscar recursos para no morir.
Sí, y a eso también se suman personas de calle, es decir, también personas que ya no tienen una vivienda y que encontramos Oye, esteras debajo de puentes, cada vez es más frecuente, ¿no? Yendo ya a la parte, digamos, de propuesta, para complementar un poco el espacio que nos das, sí, efectivamente, dentro de Acción contra el Hambre, la reflexión que hemos tenido también es fortalecer este espacio de ollas comunes, que es un espacio en donde se ha ido generando a partir de la propia iniciativa social de las personas ante el proceso de COVID, pero digamos también se puede convertir y ya de hecho se ha generado la ley de ollas comunes, falta ponerlo en acción, sí, claro. esto también unido a mecanismos de vigilancia ciudadana y seguimiento de la Contraloría, porque en algún momento van a empezar a recibir alimentos tema del Tesoro Público, ¿no? de los programas alimentarios. Digamos, un mecanismo de respuesta son estas iniciativas sociales como ollas comunes. Pero el fortalecimiento de capacidades no solamente debe pasar por brindarles productos alimentarios, ¿no? Sino también por darles formación, capacitación, a darles insumos de gestión también, como actualizar sus padrones de beneficiarios, tanto de estos ollas comunes como comedores. Digamos que van a ser más efectivos en una intervención de este tipo. Yo, 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 Eh, yo, yo, no estaría mal también incluir, solamente este punto nada más, discúlpame Jesús, el incluir o pensar en un tema de bonos a la población vulnerable. Creo que ya después de la pandemia ya podemos seguir todavía trabajando en el esquema de focalización de estas ese personas en era, donde los impactos. sí, eso era Ajá. una propuesta, se lo escuché a Frank en su momento, decir que, claro, lo que se necesita es focalizar mejor los programas sociales y dar de manera sostenida bonos para aquellos que menos recursos tienen. Pero también eso es poner al Estado en una posición de dador que creo que tampoco es lo más óptimo, ¿no? O sea, tampoco es que la gente hay que acostumbrarla a estirar la mano todo el tiempo. Creo que en todo caso deberíamos ser o tener mejores políticas en ese aspecto para enseñarles a producir con lo poco que tienen, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, de acuerdo, pero también es cierto que estos mecanismos utilizados en condiciones de emergencia, ¿no? Digamos, poniéndole esa calidad, no algo tan permanente, pueden mejorar, digamos, aliviar estos impactos. Es un tema sí, a profundizar y es parte de la focalización, es parte del trabajo técnico que se tiene que realizar para desarrollar No, estos mira, bonos. para que el público le quede claro, antes ibas con 100 soles al mercado, ahora tienes que ir con 200 y no 250 soles para poder comprar lo mismo que comprabas antes. Entonces eso lo están notando ustedes cada día o cada vez que van al mercado, o sea, con sus familias y las peleas entre esposos, eso sí, es más cada vez es más reiterativa, ¿no? Por el presupuesto que se va dando, o sea, la canasta familiar se ha incrementado, ¿no? Yo tengo pocos minutos, tengo 5 minutos, pero otro de los problemas que no está dentro de tu análisis es, por ejemplo, el tema de los adultos mayores. Yo siento pena cuando veo ancianos en las calles, cumpliendo una serie de actividades, ¿no? Para las cuales ya no están ellos óptimos, ¿no? La venta de caramelos, el tema de la limpieza de lunas. Entonces ahí tampoco estamos a tener una población que es altamente vulnerable y que también se enfrenta al Sí, tema. Y exacto. además, al igual que los niños, es gente que necesita una alimentación especializada. Sí, efectivamente, inclusive hasta de ayuda para ellos, sí. Pero el tema alimentación es la parte visible, en muchos casos también es el tema vivienda, ¿no? El tema hasta de identificación en algunos casos. Pero sí, es otra población a la cual hay que, digamos, brindarle atención, ¿no? Creo que el término más, digamos, para correcto sería identificar población vulnerable, donde están los niños, están también mujeres gestantes, están obviamente población adulto mayor. Ujú. Henry, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es importante lo que están haciendo ustedes, Acción contra el Hambre. ¿Van a tener algún otro tipo de informe? ¿Cada qué tiempo se hacen estas evaluaciones respecto a este tema tan puntual? Sí, nosotros estamos haciendo, para este caso ya digamos para el monitoreo de esta crisis alimentaria, estaríamos haciéndolo de forma trimestral, semestral. Cada 3 Entonces, meses. encantado de poder compartir No, está bien. estos informes. En algún momento de repente también trabajaremos en zonas rurales, en donde también nuestra idea es contribuir, digamos, con la atención en estos espacios, que ahorita el tema de crisis alimentaria no está siendo observado o analizado ahí, ¿no? Sino porque, como tú dices, Lima congrega mayor cantidad de población,
es donde más sentimos el impacto. Pero, por ejemplo, en la zona rural también, a partir de la siguiente campaña, se van a tener algunos impactos propios de la escasez de insumos fertilizantes y agrícolas. Bueno, vamos a ver cómo cerramos. Nada, vamos a ver cómo es que cerramos trabajar. el año y cuánto nos va a impactar para lo que viene. Ya con la idea de que la falta de fertilizantes para diferentes sectores agrícolas es uno de los principales problemas que va a reducir, por ejemplo, la producción, ¿no?, de estos insumos como el arroz, por ejemplo. Han dicho que van a tener pérdidas entre el 30 a 40%, ¿no? Y eso obviamente le va a tocar a la gente, sobre todo en un país que es altamente arrocero. Henry, gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Listo, muy amable. Un saludo desde Acción contra el Hambre. Bien, gracias a Henry Torres.